Entonces, primero la definición de que las heridas palpebrales, como su nombre indica, pues lesiones en el párpado, son una causa de consulta de urgencia y generalmente son tratadas en el primer nivel de atención. Ya cuando entra la acción del oftalmólogo es en los casos en los que tradicionalmente se refiere por los casos en la afección de la vía lagrimal, que en un momento más voy a estar explicando un poco mejor eso con una imagen. Y bueno, de acuerdo, dependiendo de la bibliografía, en primer lugar, observé que los traumas palpebrales se clasificaban según su causa en quemaduras, erosiones, contusiones y heridas, pero también hay otras clasificaciones. Y bueno, las heridas palpebrales van a ser incisos o abulsiones. Siguiente, por favor. Bueno, antes de eso, ay, perdón, ¿le puedes regresar tantito? Regresar tantito, para atrás. Para atrás. Ahí ya se está. A ver, un momento, por favor. Ajá. Unas dos diapositivas hacia atrás, por favor. Una más atrás. Ay, las de atrás, por favor. La de, ¿cómo se llama? La que, bueno, está bien. Eh, Primeramente, lo que les decía de las heridas palpebrales que van a ser incisas o abulsiones. Las incisas van a hacer o pueden ser con afectación o no del borde libre del párpado, que es cuando va a estar cambiando justamente entre la piel de el párpado con respecto al, ¿cómo se llama? Al, ¿cómo se llama? A la conjuntiva tarsal, perdón. Se me fue tantito. Entonces, puede haber una afectación o no justamente entre ese borde y a su vez con la sección canalicular o sin esta. Y bueno, en el caso de las heridas palpebrales incisas con afección del borde libre que involucran el sistema canicular, siempre van a requerir de la intervención quirúrgica de la reparación. Esta va a ser independiente de qué canículo va a ser el afectado, porque en algunas personas la parte superior del sistema canicular va a ser la que elimine la mayor parte de las lágrimas. Y bueno, dependiendo del caso, si el paciente está ebrio o en alguna condición médica que imposibilite esta cirugía de urgencia, que bueno, dependiendo de la literatura, vamos a estar hablando de un periodo no mayor de 48 horas o de 72 horas. Se tiene que realizar una serie de pasos que van a ser como el procedimiento inicial y ya posteriormente de la evaluación y demás y de la clasificación vamos a observar que son distintos tipos de procedimiento, de tratamiento. Y bueno, generalmente la reparación del borde libre palpebral se realiza por planos para poder restaurar al máximo la anatomía de este. Y que no deben contar, obviamente las suturas, estar en contacto con la córnea. Y bueno, las abulsiones son lesiones graves del párpado. Estas van a ser mucho más frecuentes en accidentes laborales o en caso de los niños, mordeduras de animales. Y bueno, estas casi siempre son lesiones por arrancamiento de los tejidos y por ende deben ser manejados con extremo cuidado porque la tensión o la presión puede poner en peligro la vascularización de los tejidos abulsionados y conducir a su pérdida.
Por esto, después de examinar cuidadosamente la herida, se debe proteger el tejido dañado cubriéndolo pues, con un parche, con un apósito de algún tipo. Y la reparación de las lesiones por abulsión, esta va también a requerir una meticulosa sutura y también por planos y comenzar por el cierre profundo de la estructura. Y bueno, cuando las lesiones son de este tipo de abulsión son acompañadas por pérdidas de tejido, la cirugía por lo general es un poco más complicada y se debe estabilizar primeramente el párpado para proteger el globo ocular y continuar con los procedimientos. Claro que cada caso va a requerir una valoración personalizada y se debe presentar un manejo clínico quirúrgico y observar la evolución de los pacientes. Ok, son importantes subtipos de trauma facial y como justamente les mencionaba, los niños normalmente los que van a sufrir este tipo de lesiones, sobre todo las de abulsión, sean por mordidas de animales y también por colisiones con objetos punzantes al correr. En adolescentes y adultos va a ser más común el trauma contuso debido a colisión en vehículos, peleas o deportes con balón o deportes a contacto generalmente. Y se da una prevalencia mucho mayor, una incidencia mayor que ya en hombres que en mujeres. Y aproximadamente estaban también estas estadísticas, aunque también voy a mencionar otras posteriormente, en que las heridas pueden presentarse aisladas en un tercero de los casos, también asociadas a las lesiones del globo ocular en 2/3 de los casos, o sea, el resto de los casos básicamente. Y las aisladas también pueden tener compromiso del borde palpebral, del que les mencioné ya anteriormente, o la vía lagrimal. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, estos ya son otros datos. Sí, igualmente respecto a las estadísticas que se manejan, los datos aportados por la United States Eye Injury Registry, las lesiones de los anejos oculares van a constituir el 5% de los traumas oculares. Las laceraciones caniculares son mucho más frecuentes, el 81%, seguido de las deformidades palpebrales, el 61%. El rango de edad en el que se pueden presentar son normalmente entre 0 a 90 años, con un promedio de 23 años de edad, la edad en la que es más común que suceda. Y como les mencioné, la distribución por sexo, el masculino va a ser el más afectado con un 77%, eso también coincidió con el estudio anterior, y en 37% de los casos los traumas van a estar ocurriendo en accidentes en el hogar, seguido por los accidentes de la calle, que van a constituir un 21%. Y también se relacionan, sobre todo en edades promedios, en adultos, con actividades de recreación y deporte. Los traumas oculares constituyen 50% de las causas de ceguera monocular y entre 10 y 12% de ceguera bilateral. La mayoría de los traumas ocurren en las industrias y actividades relacionadas con la agricultura y el deporte. Siguiente, por favor. Bueno, igualmente hay distintas formas de clasificarla. Primeramente tenemos las heridas contusas, que estas van a estar relacionadas con traumas violentos y también con desgarros de la zona más débil, esto en la conjunción del tarso y el ligamento cantal anterior interno. Y bueno, suele producir alteraciones de los canalículos lagrimales y bueno, esto también nos va a ayudar a la clasificación para poder determinar el procedimiento al que vamos a seguir, ¿cómo se llama? Para poderle darle solución a la herida.
Y bueno, esta rara vez también se va a desgarrar el canto externo. Por ahí hay una imagen, pero no sé en qué diapositiva esté. Bueno, está un poquito más adelante. Y ahorita, bueno, ahorita le voy a explicar también. Ok, y luego las heridas punzantes. De especial gravedad se presenta daño a nivel del globo ocular, las órbitas o las paredes orbitarias. Las punzantes, como les mencioné en los ejemplos, son las que presentan también los niños cuando están corriendo justamente con objetos punzocortantes. Y las heridas cortantes pueden estar a cualquier nivel, normalmente tienen dirección oblicua por la protección que va a estar dándole el reborde orbitario. Siguiente, por favor. Aquí el diagnóstico clínico, generalmente estos casos vienen se presentan en las salas de urgencias, entonces el diagnóstico clínico va a realizarse en el servicio de urgencias. También al principio mencionamos que tiene que haber una correcta correlación en la historia clínica para consignar cómo se produjo la lesión y en qué contexto. Esto ayudándonos a entender un poquito mejor el tipo de lesión, que si va a ser contusa, por ejemplo, en un accidente, como les mencioné, también en algún tipo de deporte, o si fue con respecto a algún objeto punzocortante. Ya podríamos estar hablando de los otros tipos de heridas, también punzantes y las cortantes, y entender el mecanismo de la lesión que va a estar presentando, y que eso obviamente va a ser individualizado y va a ser generalmente pues diferente. Entonces pues es la parte importante de la historia clínica. Y bueno, se debe también realizar una inspección pasiva y meticulosa sin hacer presión sobre el ojo. Esto debido a la posibilidad del daño al globo ocular por una herida perforante. También se tiene que realizar una apertura manual de los párpados para observar las lesiones y si existe edema no forzar la apertura. También se debe evaluar que esté indemnizado sensorial y motoramente hablando. Bueno, y siguiente, por favor. Ok, respecto a esto, observé en dos páginas diferentes sobre los procedimientos iniciales que se deben realizar y pues en este tenía como un tipo de algoritmo en el que se basaba para poder darle clasificación y poder, ¿cómo se llama? El que le daba el tratamiento. Primeramente, voy a hablar del más sencillo que encontré y después un poco más, en el que lo refiere simplemente al especialista y el otro que es un poquito más extenso. El primero hablaba de irrigar profundamente la herida con suero, con una solución estéril de cloruro de sodio al 9%. También hablaba de solución de Ringer o la BBS Plus. Y bueno, justamente asegurar la herida con un apósito. Si existe la sospecha de herida penetrante ocular, no se debe irrigar con suero y se debe aplicar un parche estéril. Y ahí justamente se refiere con el especialista, con el oftalmólogo y ya con antibióticos sistémicos.
Y bueno, las heridas que no van a comprometer el borde palpebral ni la vía lagrimal pueden ser suturadas por el médico que va a estar atendiendo en el servicio de urgencia con material de 6-0. Puede ser seda o nylon. Y aplicar antibiótico tópico y cubrir de forma estéril. Dependiendo del caso de que estemos observando, si se observa o se cree que hay un riesgo de infección alto, se deben usar antibióticos sistémicos. Generalmente me parece que eran cefalosporinas de primera y tercera generación. Y también así como la cefalexina, sistémicos de amplio espectro. Y la sutura del tarso va a ser clave para la buena recuperación, tanto estética como funcional del párpado. Una vez hecho esto, también debe referirse al oftalmólogo. Las que van a tener un compromiso, las heridas que van a tener un compromiso del borde palpebral y la vía lagrimal, por ahí debe estar la imagen, ahorita la explico. Deben ser manejadas por el oftalmólogo. Y también, dependiendo del objeto con el que se haya hecho la herida, generalmente si fue con un objeto de metal, pues él debe realizar la profilaxis para el tétano. Y si fue una herida de abulsión por un contacto con mordedura de animal, pues también dependiendo si corresponde, también se debe aplicar la antirrábica y el seguimiento estaría encargado para el oftalmólogo. Siguiente, por favor. No. Regresa tantito, por favor. Esperen, den un momento, por favor. ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Bueno, las heridas palpebrales, cuando tienen involucro del borde libre del párpado o cuando llega a afectar la vía lagrimal, generalmente pues corresponde al área de oftalmología, pero no siempre va a suceder. Y en este caso, cuando afecta el borde libre del párpado, la primera, después de la limpieza, la asepsia, antisepsia que tenga, el primer punto que debe darse es a nivel del borde libre del párpado y se recomienda hacerlo con material el más delgado que tengan. Generalmente utilizo seda 7 ceros, nylon 6 ceros o incluso pues lo más delgado que se pueda. Y se afronta borde con borde. Posteriormente se hace una reconstrucción desde el tarso, empezando de la parte interna con Vicryl en sorjete continuo y posteriormente puntos separados del músculo orbicular, 2-3 puntos, y por último la piel, que se puede utilizar nylon, como les mencionaba, 6 ceros o seda 7 ceros o 6 ceros también. La 7 ceros es generalmente la que más utilizo, pero puede utilizarse 6 ceros. Entre más delgada el calibre del material de sutura, es mejor. ¿Sí? Puedes continuar, gracias. Creo que hay un problema porque como que está trabada la diapositiva. Es una anterior. Ay, antes. Un momento, por favor.
Muchas gracias. Ok, y bueno, eso primeramente lo que les mencioné era de una bibliografía. Y también había otra que mencionaba igualmente los procedimientos iniciales. Obviamente, bueno, también este es como un tipo de algoritmo en el que nos iba mencionando los pasos a seguir. También respecto a eso, a las heridas. Entonces, bueno, obviamente cuando nos encontramos ante un paciente con un traumatismo de este tipo, la prioridad va a ser la estabilización del paciente. Si tiene una hemorragia demasiado grande, pues el control de dicha hemorragia, que tenga una vía aérea permeable y las lesiones asociadas. Si simplemente llega con pues este tipo de herida pero se encuentra pues estable, entonces ya se le realizan los procedimientos iniciales, que primero vamos a descartar el compromiso multisistémico, vamos a realizar la anamnesis, que justamente investigar el mecanismo de acción por el cual vamos a estar va a estar presentando la herida, y evaluar ya el globo ocular y los anexos. Primero tenemos que evaluar, como menciona ya la imagen, descartar el compromiso del globo ocular, evaluar su indemnidad. Y bueno, para esto se le debe realizar un examen oftalmológico completo. Vamos a determinar la profundidad de la laceración. Y bueno, le das tantito para adelante, por favor. La presencia de las grasas nos va a indicar que la herida ha sido profunda, debido a que se va a estar comprometiendo al septum orbitario, y por lo tanto debemos seguir explorando con qué profundidad se dio la herida. Y cuando se nos presenta la grasa, también nos va a estar implicando un mayor riesgo de hemorragia y de infección orbitaria. También tenemos que descartar la afección del músculo elevador del párpado superior. Y bueno, cuando el párpado sufre una lesión por arrancamiento, el desgarro del tejido se produce en la zona que ofrece menor resistencia, que generalmente se encuentra en el tercio medio del canalículo inferior. Y se debe explorar la vía lagrimal mediante sondaje en todos los casos. Dependiendo de los pacientes, generalmente en los niños también se puede realizar esta evaluación bajo la anestesia. Y creo que no puse una imagen de la sonda con la que se realiza, me parece que es la sonda Bowman, y que se coloca a través del punto lagrimal y se va a estar dirigiendo hacia el canalículo. También había imágenes en las que cuando se ve afectado, pues se ve como edematizado y enrojecido. También justamente cuando se ve afectada esta parte del canalículo. Y en cada parte del proceso se debe estar documentando para evaluar la gravedad de la lesión. Se debe documentar con fotografías de los pacientes y nos va a ayudar a comparar justamente la gravedad de la lesión y evaluar de mejor manera los resultados después del tratamiento de la reconstrucción palpebral, además de que también sirve como un documento médico legal. Y bueno, también se puede realizar o pedir o solicitar estudios complementarios, dependiendo si hay sospecha de algún ¿cómo se llama? Un cuerpo extraño intraocular. Esto puede ser una TC de orbitante, sospecha de un cuerpo extraño intraocular, si hay rotura del globo ocular o sospecha de este, y traumatismo contuso grave. Y también se puede solicitar una resonancia magnética, aunque esta va a estar contraindicada cuando se sospecha que
El cuerpo extraño intraocular es metálico y también se puede realizar una eco, pero no se realiza cuando hay perforación de los globos. La imagen que había puesto antes en la que se veía un señor, bueno, no, un momento por favor. Bueno, en esa imagen se observaba justamente un trauma palpebral y justamente por la característica que se observaba en la imagen, justamente esa, gracias, observamos que esto tiene un compromiso del borde libre, justamente la conjunción de la piel del párpado y de la vía lagrimal, justo por donde está situada. Y bueno, como les mencionaba, descartar siempre el daño del globo ocular con la evaluación completa y el fondo de ojos. Y también en las estadísticas mencionaba que uno de cada tres, o sea, más aproximadamente el 30% de los traumas oculares van a presentar la compromiso de la vía lagrimal. Ok, ahora sí, siguiente, con respecto a la... siguiente, por favor. O bueno, no, sí, antes, es antes, perdón. Ay, gracias. Bueno, justamente dentro de las urgencias oftalmológicas, que pues estas representan una causa importante de consulta, tenemos estos traumatismos y también dependiendo de cómo se realiza el traumatismo, pues puede haber cuerpos extraños, pero pues están las heridas palpebrales, como ya estuvimos mencionando, que en el 30% va a haber una afectación a la vía lagrimal y puede haber una laceración del canalículo lagrimal, que esta va a ser el tipo más común de lesión del sistema lagrimal. Este canalículo, que bueno, sí está señalado ahí, en el que es el canalículo inferior, justamente. Ay, perdón, no sé si escuché cómo están ladrando. Bueno, los canalículos lagrimales son los conductos que van desde el punto lagrimal hasta la ámpula, y su diámetro aproximado va a ser de medio milímetro a 1 milímetro y formado por dos porciones. La primera, que va a ser de aspecto vertical, y esta va a medir aproximadamente 2 milímetros, y la segunda va a ser oblicua, de 8 a 10 milímetros, que también esta era parte importante de la forma en la que se realizaba la lesión. Por ejemplo, en las heridas cortantes, si era de forma oblicua la herida. Bueno, estos se encuentran inmediatamente por debajo de la piel y se profundizan en dirección medial para relacionarse con el ligamento cantal, y este va a estar, luego van a estar uniéndose a un canalículo común. Bueno, eso simplemente para tener como el contexto de cómo se puede realizar, bueno, cómo está constituido los canalículos lagrimales, que bueno, van a ser el tipo más común de lesión cuando hablamos del sistema lagrimal, cuando hay un compromiso de la vía lagrimal. Siguiente, por favor. Y bueno, ya hablando de la reparación palpebral, que el doctor ya nos explicó un poquito, y bueno, va a depender también de la literatura, pero sí, prácticamente todo lo que nos mencionó también es lo que, bueno, es lo que venía en la bibliografía.
Primero, el tratamiento, como lo mencionan prácticamente todas las bibliografías, es que se debe irrigar con la solución salina al 0.9% y lavar para minimizar el riesgo de infección y eliminar los cuerpos extraños. Después, posteriormente, se debe evaluar el compromiso del borde libre palpebral. Y también debemos recordar que se debe realizar en las horas próximas a que se presenta la herida. Dependiendo de la bibliografía, les mencioné que hablábamos de entre 48 y 72 horas preferentemente. Y evitar un cierre por segunda. Y bueno, también les mencioné, un poco repetir de lo mismo, pero para que quede claro, que se les debe prescribir antibióticos de amplio espectro profilácticos, generalmente las cefalosporinos de primera generación o tercera generación durante por lo menos 7 días o una semana, mencionaba. Y la antitetánica, respecto a las heridas realizadas con o sospecha de metales, y la profilaxis antirrábica en las mordeduras de animales, las heridas de abulsión. Bueno, cuando es una herida sin compromiso del borde libre, se le coloca una anestesia local que mencionaba preferentemente gilocaína al 2% con epinefrina y se cauterizaban los vasos sangrantes y posteriormente aproximar los bordes del músculo orbicular con una sutura reabsorbible de 6-0. Cuando tiene el compromiso del borde libre, se le va a colocar igualmente la anestesia local, cauterizar los vasos sangrantes, desbridar los tejidos desvitalizados de ser necesario, aunque se prefiere que se desbride la menor cantidad del tejido posible, y reaproximar ambos extremos del párpado colocando una sutura de tipo colchonero vertical en el margen del párpado a nivel de la línea gris, y se prefiere Vicryl o seda tanto de 7-0 como de 6-0. Posteriormente realinear el tarso con los puntos Vicryl 6-0 o 5-0, y bueno, de no realinear este tarso puede generar una escotadura. Los puntos deben de ser de un espesor parcial en estos casos. Y bueno, suturar el margen con otra sutura adicional de Vicryl o seda 6-0. Y por último, suturar la piel con nylon 6-0. Posteriormente a terminar, comprobar que quede levemente hipercorregido, ya que creo que ya hemos observado o hablado un poco de la retracción que se puede producir al momento de que se dé el proceso de cicatrización. Y bueno, la hipercorrección del borde libre también debe existir para evitar futuras retracciones y escotaduras. Siguiente, por favor. Serían todo de mi parte de heridas palpebrales. Damos un momento, es que mi compañera ya no me contestó. Deme un momento nada más para ver si ya se encuentra en la llamada. ¿Dudas o preguntas con respecto a las heridas palpebrales? Bueno, las heridas palpebrales, acuérdense que tienen función más bien el párpado tiene función de protección y la función de eliminación de la lágrima, y desde el punto de vista estético también es muy importante. Se tiene que hacer la reconstrucción lo más
eh, funcional que se deba de tener. Si yo tengo un paciente con un desgarro a nivel del ángulo del canto interno que involucra el borde libre del párpado y también al mismo tiempo el canalículo lagrimal inferior, tengo que reparar las dos porciones. Uno, en primer lugar, con una sonda de Bowman, explorar bajo anestesia local o general, explorar el canalículo, buscar dónde se encuentra la rotura y intentar ferulizarlo con una sonda de Pictel, que es como se conoce como sonda de cochino, que tiene una especie de curvatura en el borde y al mismo tiempo que tiene la curvatura eh, es una especie de C como en resorte, y al mismo tiempo que tiene la curvatura se puede identificar un pequeño ojillo en la parte distal. Se feruliza primero una parte, ya sea la proximal o la distal, y se pasa una seda o un nylon o un tubo de silicón y posteriormente se va hacia la otra parte, ferulizando tanto la parte superior como inferior y se sutura en sus alrededor del desgarro. Ya que se suturó, eso normalmente lo hacemos con telelupas o con microscopio. Ya que se suturó, entonces se empieza la reparación. Si vemos que es un borde libre que está desgarrado, el primer punto del cierre debe ser exactamente en el borde libre del párpado, en la parte más superior donde están las pestañas, donde se encuentran las glándulas de meibomio, para poder alinear bien y evitar dejar a futuro una escotadura o una borde irregular. En ese momento se dan uno o dos puntos en el mero borde y posteriormente se va uno al fondo del tarso y conjuntiva tarsal, y con Bicril 5 6 ceros se hace una sutura de sarjete continuo para tener un cierre hermético y posteriormente se dan suturas por planos. Acuérdense que nada más hay 4 estructuras en el borde, en el párpado. Tenemos la porción músculo-cutánea y la porción tarso-conjuntival. Entonces, cuando suturamos tarso, pues estamos suturando tarso-conjuntiva. Y después se sutura con puntos separados o se unen los músculos, el músculo orbicular, unos 2, 3 puntos para mantener la unión del músculo orbicular, y al último, puntos separados simples con nylon o con seda, el borde libre, digo, la piel del párpado. Es como se hace la reconstrucción. Acuérdense, el primer punto se da a nivel del borde libre. Es ahí, se pueden dar 1 o 2 puntos para mantener la alineación del borde libre del párpado y evitar dejar un defecto a futuro. ¿Alguna duda o pregunta? La ferulización que se deja en las vías lagrimales, se deja ahí un promedio de 4 a 6 meses, con la finalidad de que esto se repare y evitar que vayan a quedar estenosis o estrechamientos por cicatrización en la vía lagrimal, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Bien, ¿pueden continuar entonces? Tenemos como 10 minutos todavía. Doctor, mi compañero sigue teniendo los problemas con el internet
Y mi Ok. otro compañero está en camino a su rotación, entonces está en la ruta. Ok. No puede ¿Alguna exponer. duda, pregunta que tengan? Yo, doctor, Sí. cuando se lesiona la vía lagrimal, bueno, ¿vuelve a tener su función normal o pues el paciente ya va a tener que utilizar pues otras formas para lubricar su ojo? Bueno, cuando hablamos de la lesión de la vía lagrimal, no hablamos de la producción de la lágrima. Hablamos de la eliminación o el desalojo de la lágrima que debe de irse hacia la mucosa nasal a través de los puntos lagrimales. El 70% de la lágrima se elimina por el canalículo inferior, el punto lagrimal inferior, y el 30% por el punto lagrimal superior. Si se desgarra, generalmente se va a desgarrar el canalículo horizontal en su tercio medio. Es el que más comúnmente se desgarra por mordeduras, por desgarros, por accidentes o por riñas. Ya que se desgarró, tenemos que operarlo lo más pronto posible porque después es muy difícil identificar las diferentes estructuras. Entonces, hay que operar o ferulizar. ¿Cuáles van a ser los síntomas de mi paciente en caso de que no se pueda operar o que no se opere? Pues los síntomas que va a presentar el paciente generalmente van a ser, primero, eh, lagrimeo o epífora. El ojo va a estar llorando, va a estar lagrimando todo el tiempo. No va a tener problemas de resequedad, sino de lagrimeo. ¿De acuerdo? Y en caso de que esa vía lagrimal haya cicatrizado, ya no se puede recuperar. Se tendrá que hacer algún tipo de cirugía con el implante de tubos de Jones, que son tubos de cristal y que se colocan en la parte interna, en lugar de la carúncula, al nivel de la carúncula, hacia el saco lagrimal, y ahí permanecen provocando una fistulización para que el paciente pueda eliminar su lágrima. No sé si conteste tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿No? Bueno, ya va a terminar la presentación, ya no va a dar tiempo de ver a sus compañeros y ellos empiezan la próxima semana, ¿no? Hay que ponerse de acuerdo con los que van a continuar también con su presentación. Sí, doctor, de acuerdo. ¿Alguna otra duda? Habíamos visto también la vez pasada de que una de sus compañeras iba a investigar algo acerca del ultrasonido de las últimas generaciones relacionadas con el diagnóstico de los colobomas en los párpados. No sé si haya visto algo al respecto. No, doctor, se me pasó a investigarlo, pero ya para la próxima clase sí lo tengo. Ok. Yo creo que con los equipos de ultrasonido para valorar el estado en que se encuentra el producto, seguramente va a haber una reconstrucción más precisa de la carita, de los diferentes órganos o estructuras que tenga el pacientito, y seguramente se podrán identificar más, alteraciones que puedan presentarse en forma congénita, ¿no? Entonces, ¿te lo encargamos para dentro de 8 días? Sí, doctor. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No? Bueno,
Buen día, nos vemos el próximo miércoles, por favor. Vayan Sí, pensando doctor. en una fecha de examen. Sí, doctor. Y mándenme la lista, por favor. La lista, por favor, de las presentaciones que no se quedaron en el en el sitio de web, ¿sí? Sí, doctor. De acuerdo. Ok, buen día, gracias. Gracias. Igualmente. Buen día. Bye.